Hola, hoy en Más que Palabras vamos a hablar de los nombres de los Reyes Magos y de qué tiene que ver Gaspar con el gazpacho, Melchor con las estrellas y Baltasar con el dios Marduk. Tienen algo que ver. Os voy a hablar de etimología, del origen de las palabras y de cómo se relacionan entre unas lenguas y otras. Y para eso vamos a empezar por los Reyes Magos, por los nombres de los Reyes Magos. Sabéis, Melchor, Gaspar y Baltasar. Esto se me ocurrió el otro día porque estaba viendo un partido de balonmano entre un equipo alemán que se llama Rhein-Neckar-Löwen, los Leones. Löwen. Y en ese equipo hay un jugador que se llama Jesper Nielsen, que es sueco. El caso es que me puse a pensar en el nombre de Jesper Nielsen. Jesper suena parecido a Gaspar. Y bueno, miré a ver cuál era el origen de ese nombre. Y en efecto es una versión escandinava de Gaspar. Hay varias versiones en varios idiomas. Está Jesper, está Jasper, que es conocido en inglés, bastante en inglés. También está Gaspar, Casper, Gaspar, Gasper, Gaspare. En la Biblia aparece en hebreo como Gizban, pero en realidad proviene del antiguo persa, y a su vez al antiguo persa llegó de una palabra en lengua meda. Al fin y al cabo el rey Gaspar venía de Oriente y en efecto Irán está al este de Belén. Pero lo interesante es que el significado del nombre de este rey es muy apropiado para un rey mago. En verdad, los significados de los nombres de los 3 Reyes Magos son muy apropiados para Reyes Magos. Y empezaremos, por ejemplo, por Baltasar, porque hay que empezar por alguno. Los Reyes Magos iban a ofrecer sus regalos como representantes de todas las partes del mundo, solo según el Evangelio de Mateo. Y se piensa que eran 3 porque hubo 3 regalos, pero hay otras tradiciones cristianas que, pues, cuentan hasta 12. De cualquier manera se piensa que Baltasar habría venido del sur. Y no está claro de dónde. Puede ser de Egipto en África, o de más al sur en África, o de Arabia, como se dice en otras fuentes. Y su nombre en hebreo sería Belshazzar, que a su vez venía del acadio. Y aquí lo que podemos leer es Bel Sharu Utsur. Bel Sharu Utsur. Bel es Bel, Sharu es rey y Utsur es proteger. El acadio era un idioma de la antigua Mesopotamia, la zona de Asiria, Babilonia, Acadia, y era una lengua semítica como el árabe, el hebreo o el maltés. Así que el nombre de Baltasar significa literalmente el rey, Sharu, rey, protegido, Utsur, por Bel, Bel, Sharu, Utsur. Bel quiere decir señor y quiere decir amo y es referido a un dios, pero bueno, llamar a su dios señor también lo hacen los cristianos en muchos idiomas. Por ejemplo, tenemos Dominus, en castellano señor, en inglés Lord, en ruso Gospod, en sueco Herren, y de hecho Bel aparece nombrado en la Biblia como nombre de un dios. En Jeremías 52. Babilonia será conquistada, el dios Bel quedará en ridículo, el dios Marduk temblará de miedo, todos los dioses de Babilonia se asustarán y quedarán humillados. Aquí parece que se habla de Bel y de Marduk como dioses diferentes, pero también en otras ocasiones se llega a hablar incluso de Bel Marduk como el mismo dios, así que podría ser perfectamente el dios al que se referían con Bel. Baltasar, rey protegido por el Señor. Rey protegido por Bel. Señor con mayúscula, refiriéndose a un dios. Ya tenemos el significado del primer nombre. Pasemos a Melchor. Recordemos que Melchor, Gaspar y Baltasar, los Reyes Magos, llegaron a Belén siguiendo una estrella. La estrella de Belén. Y que Melchor era quien lideraba la caravana, al menos así es como lo entendemos siempre, porque va primero en la secuencia.
El nombre de este rey es un nombre completamente en hebreo y sería Malkio. Melchior. Melchior, que aún hoy en día en hebreo existe, Melech, Melech. que significa rey, y Or, que significa luz. Melech Or. O. Melchior. Melchor. ¿Veis por dónde van los tiros? Melech en hebreo actual, como digo, aún significa rey y también está en otras lenguas semíticas, por supuesto. Existe en árabe. Malik. Malik significa rey. Or significa luz o fuente de luz o también fuego. Y está relacionado con el árabe Nor, que significa fuego. Nar. Y con el hebreo Ner, que significa Ner. vela. Pero vela de candela, no de un barco. Entonces sería rey de la luz porque seguía la luz. Pues es probable. Y vamos a desvelar por fin cuál es el nombre de Gaspar y qué es lo que tiene que ver con gazpacho, como decíamos antes. Habíamos dicho que Gaspar es el rey que representaba a Asia en la caravana de los 3 reyes magos que venían de los 3 continentes. Gaspar procedería del antiguo persa y a su vez esta palabra venía de la lengua meda o de alguna lengua meda. Y originalmente la palabra era Ganzabara. Ganzabara, que quiere decir quien lleva el tesoro. Por eso digo que es muy apropiado para un rey mago. Los otros 2 reyes tienen nombres de rey de esto, rey de la luz, rey protegido por el dios, Bel, o por el señor. Y en este caso es quien lleva el regalo, porque llevaban regalos, obviamente. Y esto proviene de Ganza, que es tesoro en lengua meda. Bueno, no se conoce muy bien la lengua meda, pero se estima que es así. Y Bara, que significa llevar. Para llevar. Y es interesante porque estas lenguas, las lenguas de Irán, las lenguas relacionadas con el persa, son lenguas indoeuropeas. Y eso quiere decir que lo podemos ver incluso hoy en día en otras lenguas relacionadas con las nuestras que existan en Europa y que existen en América porque las han llevado los europeos. Existen este tipo de palabras, entonces podemos mirar ahí con qué se relacionaría. Bara, que es llevar, está relacionado con el inglés bear, no de oso, sino de llevar, o burden, carga. También se puede ver en el sueco bara, que quiere decir pues llevar, o innebara, que quiere decir llevar dentro o implicar, como el verbo implicar. Eruso bremia, que quiere decir Brimia. carga, o por ejemplo en checo březi, Brzezi. una hembra de animal preñada que lleva carga. Y todas estas palabras están relacionadas con el protoindoeuropeo bjer, que significa llevar. Pero no solo eso, también tenemos una palabra latina que es fortuna, que vendría de gertis, que significaría el acto de llevar. Entonces el acto de llevar la buena fortuna, la suerte o la desgracia, la fortuna había llegado al español. Gansa ha llegado también al español de una manera diferente. Gansa, lo que significaba tesoro en el nombre que dio Gaspar al final. No llegó a través del indoeuropeo. Gansa pasó del persa al asirio, que era otra lengua semítica, también que significaba tesoro como Gaza, y de ahí al griego antiguo Gaza, y de ahí al latín Gaza. Por otra parte también llegaron al hebreo como Genes, y al árabe como Kanz, y muchas palabras que llegaron al árabe pues nos llegaron al español a través del andalusí. Esta palabra llegó al español a través del andalusí, alcancilla, alcancía, que en castellano se convierte en alcancía, que es lo mismo que hucha. Lo que pasa es que hucha es un préstamo del francés relacionado con la palabra inglesa hide, que significa esconder. Y os estaréis preguntando, pero ¿y el gazpacho qué tiene que ver en todo esto? Pues el gazpacho, habíamos dicho que al latín había llegado como gaza, tesoro. También una palabra latina que se utilizaba en la Edad Media que se llamaba gasophylacium. Gasophylacium significa, viene de Gaza, que significa tesoro, y Phylacium, que es como
prisión o φυλακή, custodia. Y esto era un lugar en las basílicas antiguas en las que se guardaban, se depositaban las ofrendas de los fieles. Es como en las iglesias antiguas el cofre del tesoro. Así que si miramos la definición en el diccionario de la lengua española, el oficial de la Real Academia de la Lengua, nos dice que la etimología de la palabra gazpacho, si miramos gazpacho, a través de el mozárabe gazpacho, y que este vendría de gasophylacium, que era el cofre de la iglesia, por alusión a la diversidad de su contenido, ya que en él se depositaban como limosnas monedas, mendrugos y otros objetos. Entonces el gas de gazpacho significaría tesoro y el gas de Gaspar significaría tesoro también. Y esta es la relación entre las dos palabras. Increíble, ¿no? Pues igual demasiado increíble, porque de hecho hay lingüistas como John Coromines que esto no se lo creen. Pero bueno, tampoco es una ciencia exacta. Así que Melchor, rey de la luz. Gaspar, el portador del tesoro. Y Baltasar, el rey protegido por el Señor. Felices Reyes.